nuestra serie Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día porque podemos reunirnos en tu nombre para exaltarte, para alabarte, Señor. Pero también te damos gracias por la bendición de tener tu bendita palabra y en este tiempo poder estudiar esta carta que es una guía, Señor, para nuestra fe, para nuestra manera de vivir. Te pedimos que nos hables al corazón, Señor, porque sabemos que tu deseo es que crezcamos en el conocimiento de tu voluntad. Enséñanos, Señor. Enséñanos hoy más de ti, Señor, para poder llevar por obra tus mandamientos y vivir de tal manera que podamos con ello glorificar tu nombre. Señor, que tu Espíritu nos ilumine para comprender tu palabra y aún a un servidor me ayude, Señor, para exponerla correctamente, Señor. Que tu iglesia, Padre, sea edificada, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedo tomar asiento, hermano. Uno de los pecados más graves en la historia del cristianismo ha sido el de hacer acepción de personas. Por causa de la acepción de personas, muchos problemas han surgido en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Peleas internas, divisiones externas, guerras. El prejuicio humano al juzgar por la apariencia, hermanos, ha sido causa de muchos problemas. El juzgar por apariencia, a través de lo que vemos, a través de juzgar por el género, por el origen, por la raza, por el color de la piel, por el estatus, por la riqueza o por la pobreza, ha sido un parámetro que el mundo ha seguido para tomar sus decisiones, realizando juicios. Esto es algo evidente en la sociedad a lo largo de la historia, reitero, pero la iglesia, hermanos, no es la excepción. La iglesia también, la iglesia de Cristo, se ve afectada por este pecado. En ocasiones, en verdad, caemos en no tratar a los demás por igual. Este era un problema en la iglesia de aquel tiempo. Por ello, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los creyentes de aquel tiempo y hoy nos habla también a nosotros acerca de no caer en favoritismo, de no ser parciales. Por eso el título de hoy, hermanos, el pecado de hacer acepción de personas. Y es la primera parte, el pecado de hacer acepción de personas, primera parte. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver tres razones importantes por las cuales no debemos caer en el pecado de hacer acepción de personas. Tres razones por las cuales no debemos caer como creyentes en el pecado de hacer acepción de personas. Y vamos a ver por qué no debemos caer. Porque el creyente, en primer lugar, debe mostrar una fe congruente. El creyente debe mostrar una fe congruente, pero también porque el creyente
no debe tratar a las personas según su apariencia. Y número 3, porque la tercera razón, porque el creyente no debe hacer juicios de malos pensamientos. Veamos la primera razón, hermanos, por la cual no debemos caer en hacer acepción de personas, y es porque como creyentes debemos mostrar una fe congruente con lo que la palabra de Dios nos enseña. Santiago 2:1, por favor, nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué, hermanos? Sin acepción de personas. Una vez vea cómo inicia Santiago, dice hermanos míos. Una vez más vemos cómo Santiago se dirige a sus lectores, es decir, ya sabemos, recordamos el contexto, se está dirigiendo por supuesto a creyentes, y con estas expresiones, hermanos, Santiago manifiesta su amor para aquellos, sus hermanos en la fe, y les dice hermanos míos. Alrededor de 15 veces u ocasiones a lo largo de esta carta, Santiago usa una expresión similar para dirigirse a los creyentes, para animarlos, para advertirles, también para exhortarlos y también requerirles diferentes cosas. Si usted recuerda, ya vimos el capítulo 1, allí en el versículo 2, solo para entrar en contexto, expresó Santiago diciendo hermanos míos, lo recuerda, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También en el verso 16 del capítulo 1 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermanos? De lo alto. En el verso 19 también del mismo capítulo 1, Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vean la expresión que usa Santiago ahí, hermano. Y ahora aquí en el inicio del capítulo 2 no es la excepción. Leímos que dice amados, dice hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Recuerde algo importante, hermano. La Biblia no siempre está como la tenemos hoy. Anteriormente, no, en sus inicios no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso ya vino mucho tiempo después, ¿sí? Por lo que en ciertas porciones pareciera que iniciáramos un tema diferente. En este caso no es así, hermanos, ya que el capítulo 2 es continuación del capítulo 1. Y si usted recuerda, ahí en el capítulo 1, en el último versículo, Santiago finalizó afirmando acerca de cuál era la religión pura y sin mácula, cuál era la religión grata a Dios, y nos había dicho que era tener compasión por aquellos que tenían necesidad, y hizo caso específico de quienes, de las viudas y de los huérfanos, ¿sí? Ahora, continuando, reitero, hermanos, en esa línea que viene hablando Santiago, ahora continúa exhortando a sus lectores para que lleven, hermanos, una vida cristiana, una vida que dé fruto, una vida congruente con nuestra fe, una vida que sea congruente con lo que profesamos ser, que es ser hijos de Dios, seguidores de Cristo. Y les dice, hermanos míos, que vuestra fe, hermanos, que vuestra fe, aquí no se refiere a la fe en sentido doctrinal, sino se refiere a aquella fe como la confianza que todo creyente debe tener en Cristo. Y les está diciendo que esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y no de algo, Santiago se incluye, él dice en nuestro Señor. Él se está incluyendo porque se sabe hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, y lo llama glorioso Señor Jesucristo.
Glorioso tiene que ver, hermanos, o hace acepción a la deidad de Jesucristo. Por ello, una traducción más apegada al original se leería que esa fe en Jesucristo, que es la gloria, es decir, Él es Dios. Dese cuenta, hermanos, que el autor de esta carta, que es Santiago, está pidiendo a sus lectores que mediten en dónde están, que mediten a quién siguen, que mediten en quién es el autor de su fe. Es como si les dijera, dense cuenta en dónde está puesta su fe, en aquel por quien fue creado todo, por medio de Él y para Él, como lo dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, hermanos, subsisten. Les está diciendo Santiago, en esa persona, en esa deidad que es Jesucristo, ahí está puesta la fe de todo creyente. Lo que Santiago quiere hacer ver entonces a sus lectores es que si hacen acepción de personas, están teniendo en poco esa majestuosidad del Señor Jesucristo, que están teniendo en poco a Cristo mismo, lo que Él es, y aún su salvación. Por ello pide a los creyentes que analicen sus conductas a la luz de su fe, pero también a la luz de su confianza en el Señor Jesucristo. Y es que esa conducta, hermanos, no debe hacer acepción de personas. La conducta de todo creyente no debe caer en hacer acepción de personas. ¿Qué es acepción? ¿Qué significa esta palabra? Es algo interesante, hermanos. En el original significa levantar el rostro de alguien. Levantar su rostro. Es mirar su cara. Con la idea de establecer un juicio. Con la idea de juzgar según lo que se ve. Es decir, juzgar por la apariencia que alguien está mirando. Y basado en esa apariencia, hacer una percepción. Hacer también un favor, un trato especial para alguien. Acepción, entonces, hermanos, es ese favor o esa inclinación de una persona a una persona más que a otra, mostrando así una parcialidad, un favoritismo. La idea de Santiago aquí es que no podemos, hermanos, poseer la fe que decimos tener en Jesucristo, que es la presencia y la gloria misma de Dios, y al mismo tiempo mostrar favoritismo por diferentes personas en nuestra vida. No podemos caer en ello. Es como si Santiago estuviera preguntando, ¿cómo pueden afirmar ustedes que dicen creer en el Señor, que tienen fe en el glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a unas personas que a otras? Eso no es congruente con lo que es una fe de un creyente, pero tampoco sería algo congruente con lo que la Escritura nos enseña. Santiago, reitero, hermanos, está diciendo que es caer en incongruencia, porque si somos creyentes y hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, por tanto debemos vivir como Él vive. Debemos imitar su fe, debemos vivir sin hacer acepciones, como Él no lo hizo en su momento. Y Santiago pone un ejemplo con él mismo de lo que se debe hacer, hermanos. Santiago está siendo congruente con su exhortación. Él, ya lo leímos, él se incluye como creyente y no hace distinción de personas. Él mismo, al inicio de esta carta, de alguna manera pudo haberlo hecho. ¿Por qué, hermanos? Si usted recuerda el contexto, mencionamos al inicio de esta serie que Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Sí lo recuerda? Y él mismo pudo haberse exaltado en cierta medida aquí y
y no lo hizo. Él está siendo congruente con esa fe que profesa ser. Él pudo haber, con un cierto sesgo de altivez, recordar en su carta a los lectores quién era él. Yo soy el medio hermano del Señor glorioso Jesucristo. Sin embargo, en su congruencia no lo hizo. Él no lo hizo. Él se expresó, si usted recuerda en el verso 1, a sus lectores, recuerda que él mismo se nombró como siervo de Jesucristo, como doulos, como esclavo de Jesucristo. Él mismo está aplicando a su vida el no hacer acepción de personas, el no decir yo soy esto y ustedes son menos. Él mismo se estaba reconociendo como un siervo del Señor. Podemos entender hasta este punto, hermanos, que Santiago está reprendiendo una práctica mala que se daba en su tiempo, pero pareciera ser una mala práctica cada vez mayor dentro de las iglesias de hoy. La acepción de personas, lamentablemente, ha corrompido y ha dividido incluso, como lo decía a la introducción, naciones, sociedades y tristemente también iglesias. Hay iglesias en las que se ve una clara preferencia a recibir personas de cierto nivel social, de cierta manera de vestir, de cierto nivel económico. Hace varios años me llamaba un hermano y me comentaba que estaba buscando una iglesia, por supuesto, donde se predicara la sana doctrina, y salió a colación una iglesia y me dijo, no, pastor, en esa iglesia van personas de cierto nivel social. Créame que ya fui y hacen una acepción, como que nos tratan de diferente manera a los que llegamos a pie o los que no llegamos en auto. En su momento fue lo que él me confirmaba, me platicaba, ¿no? Recientemente otro hermano de otra iglesia también, es un hermano que sale a evangelizar los fines de semana y me decía, pues estuve platicando, estuve exponiéndole el evangelio a una persona, a un varón en tal lugar y pues lo invité a venir a la congregación el domingo. Pero cuando vi al hermano le dije, ¿qué pasó con la persona? ¿Llegó? Sí llegó, pero ¿qué cree? Que no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Híjole, pues, es que hay cosas, pastor. Ya no indagué más, pero es algo grave, hermanos. Es algo grave el hacer acepción de personas. Y no solo esto, hay personas que, hermanos, comparten las escrituras, pero ¿sabe qué? Son selectivos. Comparten la palabra de Dios, pero solo a aquellas personas de cierta clase social, quiero decir, no humildes. Eso es hacer acepción de personas. Eso es tener favoritismo en el cual, por supuesto, Dios no desea que su iglesia, que nosotros como miembros de su iglesia caigamos. Dios no desea eso. Por ello, hermanos, la amonestación de Santiago pone algo en claro. Santiago no está diciendo que el tener favoritismos con alguna persona sea algo ligero. No está Santiago diciendo que si hacemos acepción de personas, híjole, nos faltó cortesía o que no tuvimos la atención que debimos en su momento. No, es algo más grave, es algo más importante, hermanos. Acompáñenme a Santiago 2.9, que lo vamos a ver en la segunda parte, pero vamos a mencionarlo aquí. Santiago 2.9. Bien, dice, pero si hacéis acepción de personas, ¿cometes qué, hermanos? Cometes pecado y quedáis convictos, es decir, culpables por la ley como transgresores.
La palabra de Dios, aquí estamos viendo, hermanos, que más adelante el propio Santiago confirma que no es algo en lo cual no debamos poner la atención, no es algo leve, hermanos. El caer en la acepción de personas, la Biblia, la palabra de Dios, les dice que cometemos pecados y caemos en ellos. Es un pecado hacer acepción de personas. Esto es fuerte, hermanos, porque pudiera parecer un tema trivial, en realidad no lo es. Un tema tal vez sin importancia, en realidad sí la tiene. ¿Sí? El creyente que hace acepción de personas está pecando. Está pecando. Como creyentes, por supuesto, la conducta a seguir la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca pecó. Por tanto, no hizo acepción de personas. Aún los fariseos, hermanos, los antagonistas de Jesús, reconocían esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahí en Lucas 20:21. Lucas 20:21, ¿recordarán ustedes el contexto? Los fariseos se habían reunido para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa que ellos le estaban tendiendo, ¿verdad? Querían que Jesús dijera algo por lo cual pudiera ser arrestado, ¿sí? Estaban haciendo referencia al tributo que se le debía rendir al César, pero solo quiero ver este versículo, Lucas 20:21, acerca de cómo estos hombres reconocían que Jesús no hacía acepción de personas. Dice, y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas, ¿qué, hermanos? El camino de Dios con veracidad o con verdad. Vemos, hermanos, que aún los fariseos y los escribas reconocían que el Señor Jesucristo no hacía favoritismo a nadie, no inclinaba su corazón en favor de nadie. Él era justo y sigue siendo justo en todo lo que Él hace. Jesús es nuestro ejemplo, entonces, hermanos, de imparcialidad. Pero, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa hoy en este tema con el mundo? Las personas se muestran sin favoritismos en nuestra sociedad hoy en día. Por ejemplo, en la resolución de justicia en el mundo es sin acepción de personas. Los juicios en los tribunales se deciden considerando que las personas son iguales, hermanos. ¿O hay favoritismos? Podemos poner muchos ejemplos reales de nuestra sociedad. Pero como ya vimos, el hacer acepción de personas es algo grave a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado, es una falta, es una ofensa a Dios, a su santidad. ¿Cuánto más si algún creyente, un hijo o una hija de Dios cae en ello? Y hablando de juzgados, la Biblia también nos enseña algo a este respecto, hermanos. Aún en los juzgados donde se debe impartir la justicia, pues ¿habrá favoritismo? Es la pregunta. Vamos a Proverbios 24:23. ¿Estamos ahí, iglesia? Proverbios 24:23 dice, también estos son, ¿qué, hermanos? Dichos de los sabios, no son leyes, son dichos, son versículos que muestran sabiduría, que tienen principios importantes que pueden guiarnos, ayudar a ciertas actitudes de nuestra vida. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio, ¿qué dice, hermanos? En verdad no es bueno, no es algo correcto, hermanos. Dice ahí adelante, hermanos, en el capítulo 28, Proverbios 28:21, por favor.
28:21. Dice, hacer acepción de personas, voy a decir, no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará, ¿quién? El hombre. ¿Qué significa? Está diciendo que de alguna manera que nadie se preste a hacer un testigo falso, es decir, a establecer un juicio en favor de alguien, un juicio falso, aún más grave, contra ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan, hasta por un pedazo de pan, dice la Escritura. La parcialidad de los juicios, hermano, por supuesto es algo grave. ¿Sabe? Con ello, tristemente, las personas incluso pueden pasar toda su vida encerrados en una cárcel por no tener temor de Dios, por hacer favoritismos y favoritismos incluso, por supuesto, falsos. Mucha gente está en cárceles, hermanos, pagando una condena injusta. Aquellos hermanos que han obrado siendo parciales en este sentido, ya tienen su paga. ¿Sabe? Un día entregarán cuentas al juez justo que no se corrompe. Entregarán cuentas con Dios. Ahí en el segundo libro de las Crónicas, hermanos, hablando de los jueces, usted recuerda que en este libro se establecieron jueces para dirigir al pueblo. Y sabe, hay algo bien interesante ahí. Vayamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, versos 5 al 7. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, versículos 5 al 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Recuerde, aquí el contexto está, Josafat fue quien estableció estos jueces. Dice el verso 6, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis. Oh, importante, dice, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de ¿quién? En lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando ¿qué? Cuando juzgáis. Dice el verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirando lo que hacéis, nuevamente mirando lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Es decir, en Dios, hermanos, no hay acepción de personas, ni tampoco corrupción, no hay soborno. Es el juez que no se soborna, jamás. Esto debe traer cuidado a toda persona que realiza un juicio. De hecho, cada persona, nosotros realizamos juicios, es decir, establecemos criterios en nuestra mente según las circunstancias para tomar decisiones. Eso es realizar un juicio. Y la Biblia nos enseña que todo aquello que hacemos un juicio para actuar y tomar una decisión y actuar en nuestra vida, debemos de tener cuidado con todo lo que hacemos, con todo lo que decidimos, hermano. ¿Sabe? Todo lo que decidimos, si tomamos este principio, aplica a nuestra vida en el sentido de que Dios está atento a todo lo que usted y yo decidimos. Absolutamente a todo. Por eso les dice que vosotros, sea pues con vosotros el temor de Dios. Dice Colosenses 3:25, no lo busque, escuche con atención por favor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Para quién, hermano? Para Dios. Para Dios no hay acepción, para Dios no hay favoritismo. Retomo el verso primero del capítulo 2 de Santiago. Retomo el verso en el que estamos, hermanos. Y dice, hermanos míos, la fe que tienen
en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos, hermano. No debe dar lugar, parafraseando, a hacer acepción de personas. No deben discriminar a ninguna persona como creyentes. De otra manera, hermano, Santiago está diciendo, si tienen fe en Cristo y son seguidores de Él, no deben caer en hacer acepción de personas, porque sería algo totalmente incongruente para la vida de alguien que sigue a Cristo. El hecho de afirmar ser de Cristo, hermanos, el hecho de llamar a Dios como nuestro Padre, nos hace responsables. Nos hace responsables de nuestra manera de vivir. Nos hace responsables de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que actuamos, de lo que decidimos. Nos hace responsables de todo lo que hacemos en esta tierra. El simple hecho de decir que no es simple, de decir soy seguidor de Cristo y Dios es mi Padre, implica una responsabilidad en nuestra vida. El apóstol Pedro sabía esto y lo expresa ahí en 1 de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Dice ahí Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos como hermanos, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si le llamamos Padre a aquel que juzga a las personas sin favoritismos, entonces debemos conducirnos en el temor de Dios cada instante de nuestra vida. Cada instante, en cada lugar, en cada actividad, en cada momento en el que nos encontremos, debemos conducirnos en el temor de Dios. Ser parcial está en total incongruencia con nuestra salvación y con lo que la Biblia, por supuesto, enseña, como lo estamos viendo. Porque si hemos sido, hermanos, rescatados por Dios y hemos venido a ser sus hijos, debemos imitar a Dios. Dice Romanos, Pablo dijo, porque no hay acepción de personas para Dios. Ahí en Romanos 2:11. Job también mencionó, hermanos, lo siguiente, y lo hacen pregunta, en un cuestionamiento. Cuanto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico ni al pobre, porque todos son obra de sus manos. También ahí lo establece porque conocí a Dios, hermano. Acompáñenme a Efesios 6:9. Ahí también lo podemos ver, Efesios 6:9. Dice ahí la palabra, hermanos, y vosotros, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, siendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él, ¿qué, hermanos? No hay acepción de personas. Con el trato que debemos tener con toda persona, hermanos, con la que nos relacionemos a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida, no debemos tener favoritismos para absolutamente con nadie. Pero sin embargo, hermanos, la realidad es que todos de alguna u otra manera hemos caído en favoritismo, ¿no es cierto? En alguna u otra medida, todos nosotros hemos caído en hacer acepción de personas. Es pecado. Los creyentes pueden caer en hacer acepción o distinción de personas al tratar mejor tal vez a su jefe o su jefa en el trabajo que a su propia familia.
Se puede caer en ello, hermanos. Y es algo que no es correcto. O en las congregaciones tratando mejor al pastor que a su esposo o que a algún hermano. ¿Se dará esto en las congregaciones, hermanos? Que se trate al pastor con un desequilibrio que Dios no acepta. En las congregaciones tener favoritismo por el pastor y tener en poco a los demás hermanos, es algo terrible. Es pecado, hermanos. Eso es pecado. Sí se debe tener respeto al pastor, hermanos, como enseña la Escritura. Sí se debe tener obediencia, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque velan por nuestras almas. ¿No es cierto? Ahí en Hebreos 13 lo menciona la palabra de Dios. Y sabe, habremos de dar cuentas por ustedes. Es una responsabilidad muy grande, hermanos. Sí hay que tener respeto a los pastores, a los hermanos, pero hablando en estricto sentido a los pastores, hay que respetarlos como enseña la palabra, pero no un favoritismo especial por su posición, teniendo en menos a los demás hermanos. Eso, hermanos, es pecado. En alguna ocasión llegué a alguna comida, había otras personas, pastores, y dijo una hermana que el pastor no se sentara en esa silla, que al pastor no se le podía dar como esa cuchara, ese plato. No, ¿cómo era posible? Era algo incorrecto, hermano. Entonces los demás hermanos, lo que sea, no debe ser así. No debe ser así, ¿sabe por qué? Porque Dios no es así. Porque Cristo no vivió de esa manera. Porque ni Dios ni Cristo, que es Dios, hizo acepción de personas. Somos representantes de Cristo en esta tierra y debemos imitar la forma de vivir de nuestro Señor Jesucristo, porque debemos andar como Él anduvo, como Él enseñó. Caemos en acepción de personas, hermanos, cuando un hermano o una hermana te cae mejor que otra. Eso es hacer favoritismo. Y no estoy diciendo que no haya afinidad con algunos hermanos, la hay. Y qué bueno. Gloria a Dios, no es malo. Pero lo malo es cuando ya no saludas a los demás hermanos. Cuando ya no te interesa cómo están los demás hermanos. Tengamos cuidado, iglesia, con ellos, de no caer en favoritismos, menos en pequeñitos. No puede haber acepción de personas, hermanos, en la iglesia del Señor. Es lo que estamos hoy estudiando. Acompáñenme a Deuteronomio 1:17, por favor. ¿Se recuerda el contexto, hermano? Deuteronomio 1:17. Moisés estaba eligiendo hombres sabios para dirigir al pueblo judío. Pues es que le iban a ayudar en esta labor. Hombres sabios que no debían hacer acepción de personas como los jueces que eran ellos. Deuteronomio 1:17. ¿Estamos ahí? Dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. Si así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es ¿de quién, hermanos? De Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Pero ve ahí como dice que va a oír a pequeños y a grandes.
a ambos vas a oír, tenerlos todos por igual. Es un principio que aplica, por supuesto, a nuestra vida al día de hoy. Santiago pasa ahora a poner un claro ejemplo, hermanos, acerca de hacer acepción de personas. Y aquí llegamos a nuestra segunda razón por la cual no debemos caer en pecado de la acepción. Ya vimos la primera, porque el creyente no debe caer en ello porque debe ser congruente con su fe. Debemos mostrar congruencia. Y la segunda razón es porque el creyente genuino no debe tratar a las personas según sus apariencias. Santiago 2:2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Una pausa aquí, hermanos. Recordando un poco acerca del contexto histórico, hermanos, de aquel tiempo, la mayoría de los convertidos eran judíos de escasos recursos, es decir, de una humilde condición. Aunado, si usted recuerda, que por la persecución a causa de su fe habían sido esparcidos o perseguidos y habían tenido que emigrar a diferentes regiones. ¿Recuerda usted el contexto? Estos habían sido desterrados, apartados de sus hogares, a veces se fueron nada más con la ropa que portaban. Eran pobres, habían llegado a diferentes regiones a donde Santiago dirige esta carta. Ese era el contexto, ¿sí? Así llegaron a otras regiones literalmente, hermanos, sin nada, es decir, verdaderamente pobres. Por supuesto, hubo también personas que tenían una buena posición económica. La historia en la Biblia nos lo narra. Por ejemplo, estaba José de Arimatea, ¿recuerdan? Quien dispuso de un sepulcro que nunca se había usado para ¿quién? ¿Recuerda para quién? Para el Señor Jesucristo. Una persona, José de Arimatea, que tenía dinero y una buena posición, era miembro del Sanedrín. También estaba Nicodemo, también tenía una cierta posición y ayudó incluso a José de Arimatea para preparar ahí todo el sepulcro y todo aquello. Eran personas que tenían no tenían problemas de dinero, hermano. Recuerda al eunuco, al etíope, al que le compartió de Cristo, ¿quién? Felipe. También ese era un hombre que era un funcionario, era tesorero en aquel tiempo de la reina de Etiopía. Había gente que tenía una buena posición económica. Cornelio el centurión, ¿sí? Tenía también sirvientes para con él y dice la escritura, creo que es en Hechos 10, que daba grandes o varias o muchas limosnas a los necesitados, al pueblo. Lidia, vendedora de telas, toda esa gente. Es decir, hermano, había los dos lados. Había gente que efectivamente tenía una vida desahogada económicamente, pero también muchos más eran los pobres. Eran los pobres. Y retomo el verso 2, Santiago 2:2. ¿Sí? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso. Entonces estamos ya pudiendo comprender, hermano, que en la mayoría de las iglesias en el tiempo de Santiago había miembros, algunos eran ricos, pero también la mayoría eran pobres. Dice, si alguna de estas personas entra a tu congregación, sinagoga significa reunión, significa asamblea de cualquier tipo, pero por el contexto entendemos precisamente que se refería a una congregación para estudiar la Escritura. Entendámoslo como una iglesia, como un lugar de reunión para estudiar la Escritura.
Está diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre, ¿sí?, con anillo de oro y con una ropa espléndida, significa suntuosa y resplandeciente, ¿qué harían? ¿O qué harían ustedes? Está diciendo Santiago. Realmente era una práctica que las personas de aquel tiempo, los que podían tenerlo, trajeran en su mano muchos anillos. ¿Por qué? Porque con ello estaban evidenciando que su posición social. Había estas personas en aquel tiempo, ¿sí?, mostraban que eran personas ricas. Asimismo, en esta ilustración, hermanos, que usa Santiago, nos dice que también, y si también entra a tu congregación un pobre con vestido andrajoso, andrajoso significa de una ropa vieja, de una ropa sucia, incluso maloliente. Este es el escenario, la ilustración que pone aquí Santiago. Esto era de entender, hermano, una persona pobre con ropas andrajosas, ¿sí?, pocas veces tenía la oportunidad de hacer su cuerpo y por supuesto también de hacer sus ropas. No tenía muchas opciones o oportunidades de hacerlo. Esta es la escena de la entrada de dos personas que Santiago nos ilustra, hermanos. Y analicemos ahora el trato que estas dos personas, está ilustrando Santiago, recibieron. Y retomo desde el 2, hermanos, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice el verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Los historiadores, hermanos, narran que las sinagogas de aquel tiempo realmente no estaban llenas de sillas como hoy lo tenemos, ¿sí? Tal vez contaban con algunos asientos, digamos, tal vez bancos, y de hecho los primeros asientos en la sinagoga se reservaban para personas importantes, para personas influyentes, como en aquel tiempo eran los escribas y los fariseos. Y la Biblia nos recuerda esto. Vamos a Marcos capítulo 12, verso 38. Marcos 12, 38 y 39, hermanos. Recuerden que en el contexto Jesús está aquí en un pasaje fuerte de advertencia al pueblo acerca de los falsos dirigentes y también acerca de los escribas y los fariseos. Marcos 12, 38, vean lo que dice. ¿Lo tiene, hermano? Y les decía en su doctrina, ¿qué les decía? Guardaos de los escribas que gustan, ¿qué?, de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas, ¿en dónde, hermanos? En las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Por supuesto tiene sentido lo que está hablando Santiago, hermanos. Está haciendo en esta ilustración una precisión. Los ricos tenían cierto lugar dentro de las iglesias o lugares reservados. Ahora, bueno, lo cierto es que la mayoría de las personas tenían que estar de pie en aquel tiempo, ahí en la sinagoga. La mayoría estaba de pie escuchando la exposición, o bien estaban sentados con las piernas en el suelo, con las piernas cruzadas, ¿sí? Volviendo a nuestra ilustración que Santiago nos menciona, dice el verso 3, y miráis con agrado, ¿sí?, al que trae la ropa espléndida. Y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. En buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí de pie. O siéntate aquí bajo
mi estrado, a un lado de mis pies significa esto. Y note cómo es la actitud de los miembros de la iglesia que reciben a estas dos personas. ¿Cómo es esa actitud? Son dos actitudes, hermano. Una muestra una recepción con agrado, ¿no es cierto? Y esta palabra que miráis con agrado al que trae ropa espléndida es mostrar un cuidado, una preferencia para con esa persona por la apariencia que tiene, ofreciéndole pues hasta cierto punto una cálida bienvenida y un buen asiento. Y la otra persona, ¿sí?, para con ella, el pobre, ¿sí?, se le dijo: estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, a un lado de mis pies. Y vea algo importante aquí, hermano. El pecado no radica en el hecho de que la persona rica, por usar anillos de oro o ropa espléndida, esté pecando. Él no peca. No hay pecado ahí. Ahí no está el problema, hermano, ¿sí? Y tampoco el pecado está en la persona pobre, ni por llegar con esa ropa a la congregación, ni siquiera por llegar con ropa sucia. El pecado, hermanos, está en la actitud y el actuar de las personas que les recibieron. En ambas actitudes hay pecado, hermano. Porque hay acepción, hay favoritismo al recibir al rico y porque hay un cierto menosprecio para con el pobre. Eso es acepción de personas. Eso es hacer pecado. Es caer en pecado. La Biblia enseña una y otra vez, hermanos, que Dios en su corazón ha tenido siempre un cuidado muy particular para con los pobres, ¿no es cierto? Pablo sabía la importancia de atender a los padres. Y si usted recuerda, cuando llegó el tiempo en que los discípulos aceptaron al apóstol Pablo para unirse a ellos, estaba Pablo y Bernabé, y ahí en Gálatas 2:10, no lo busque, ellos fueron aceptados y menciona algo. Pablo dice: solamente nos pidieron, es decir, los apóstoles, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Era algo siempre importante para Dios, la gente que era de escasos recursos, pero también, por supuesto, esto lo entendieron los apóstoles, los cuales le pidieron, dentro de otras tareas, a Pablo y Bernabé que tuvieran cuidado, que se acordaran de los pobres. Entonces, hermanos, retomando el problema y el énfasis en la ilustración de Santiago, recae en el actuar movido por las apariencias, por la apariencia exterior. El juzgar por apariencias nos lleva a realizar un mal juicio, a tomar malas decisiones en nuestra vida. Y aquí llegamos a nuestra tercera y última razón. Recuerde que estamos viendo tres razones importantes por las cuales no debemos caer en el pecado de hacer distinción de personas. ¿Por qué? Ya vimos la primera: porque el creyente debe mostrar incongruencia acerca de su fe y lo que dice la palabra de Dios. Número 2, porque el creyente no debe tratar a las personas según las ve, según como visten, según la apariencia. Y número 3 y último, hermanos, porque el creyente no debe hacer juicios de malos pensamientos. Ahorita vamos a entender esto. Vamos al verso 4, Santiago capítulo 2, verso 4. Dice Santiago: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser, ¿qué, hermanos? Jueces con malos pensamientos. Note que Santiago está haciendo una pregunta retórica, es decir, hermanos, una pregunta que anticipa una respuesta, y la respuesta es sí. Él está preguntando: ¿no hacen distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La respuesta es sí, cuando se cae en ello. Aunque no seamos jueces como tales, hermanos, todos juzgamos a lo largo de nuestro día, en un juicio que se entiende en un buen sentido. El juicio es una capacidad mental, hermanos, innata del ser humano, que nos sirve para
formarnos una opinión de diversas cosas, de lo que nos rodea. Hacemos juicios. ¿Qué carro comprar? Analizamos y hacemos un juicio. ¿En qué casa vivir? Analizamos y hacemos un juicio. ¿A qué escuela tienen que ir nuestros hijos? Analizamos y hacemos un juicio en nuestra mente. Y entonces decidimos. ¿A qué congregación tengo que acudir? Analizamos y hacemos un juicio y entonces decidimos. Todos los días, hermano, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Bueno, analizamos qué tengo en el refri. Usted sabe, hermana, pues usted esto rápido. No sé cómo le hacen, pero ustedes lo resuelven, hermano. ¿Sí o no? Voy a hacer esto. Bueno, analizamos, hacemos un juicio y tomamos una decisión y actuamos. En ese sentido, hermanos, es que todos realizamos a diario juicios. ¿Cómo se va a ir usted hoy de aquí, hermanos? ¿Por dónde va a coger el camino? Usted sabe qué va a hacer. Realiza un juicio y actúa. Ahora, todos los días hacemos eso, hermano, en cada momento. ¿Sí? Nos formamos, hacemos un juicio, nos formamos una opinión de las diversas cosas de la vida y tomamos una decisión. Ahora, no sirve para tomar decisiones, hermanos, decisiones correctas, el hacer juicios si no juzgamos bien, es decir, si juzgamos por apariencias, si no tenemos elementos. ¿Sí? Lo importante no es no juzgar, hermanos, porque reitero, nadie puede dejar de juzgar, todos tomamos decisiones diariamente. Lo importante es juzgar con un espíritu de parcialidad, con decisiones sin favoritismos, es decir, hermanos, sin hacer acepción de personas. Ese es el punto aquí, en nuestro último punto. En la acepción de personas, hermanos, se cae en un juicio superficial, sin considerar los verdaderos méritos o motivos o el carácter de la persona. Gran lección, hermanos, se llevó Samuel cuando el Señor le ordenó que fuera a ungir a Saúl. ¿Recuerda usted eso? Gran lección se llevó, hermanos. El hecho de tener mucho cuidado y no juzgar. ¿Por qué? Por apariencias, hermanos. Va a buscar al que sería el sustituto del rey Saúl, es decir, David, y primero le presentaron a 7 de los hijos de ¿quién? De Isaí, a 7 de ellos. Y vio el primero y dice, pues está fuerte, sano se ve, buena presencia. ¿Qué le dijo el Señor? Cuidado. Es ahí a donde nos equivocamos, hermanos. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos malos juicios. Estamos viendo el verso 4 aquí en Santiago. Acompáñenme a primer libro de Samuel, verso 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primero de Samuel, capítulo 16, verso 7. ¿Qué lección, hermano? ¿Y qué lección también para nosotros? Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Los espero a que lleguen ahí. ¿Estamos, verdad? Sí. Dice, y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué? Una pausa aquí, el Señor no era quien había elegido. Se había equivocado Samuel en su juicio, ¿no es cierto? Porque Jehová dice, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué, hermanos? En tu corazón. Hermano, Samuel era ¿qué? Era un profeta. Y se estaba equivocando. Tenía esa tendencia también a juzgar a veces por apariencia, como a veces la tenemos nosotros, hermano. También nos hemos equivocado. Él era profeta y se
debemos tener cuidado de caer en la parcialidad, de juzgar por apariencias. ¿Sabe? La percepción del hombre es muy diferente a la percepción de nuestro Dios, a los criterios de Dios. Si juzgamos por la apariencia externa, nos vamos a equivocar en nuestra valoración de las cosas y por ende nos vamos a equivocar en nuestros juicios. Y así sucede en la sociedad, así es con el ser humano, juzga según la raza, la etnia, la condición social, si tiene una carrera, si no tiene una carrera, si es rico, si es pobre, si tiene un auto, si no tiene auto, si tiene una casa, si no tiene esto, si tiene alberca, si no tiene... El hombre en lo natural juzga de esa manera, hermano. Y en ocasiones llegamos hacer unos juicios sin información, sin conocer incluso a la persona, sin conocer su situación. Tengamos cuidado, hermanos, y temor de Dios en caer en esto. Amén, hermanos. Amén. Vamos a concluir. A Jesús, hermanos, no le importó la condición de las personas para tomar decisiones en cuanto a caer en favoritismos. A Jesús no le importaba si a quien él le hablaba o a quien él servía era un rico, si era un rico judío o si era un mendigo. No le importaba, hermanos. No le importaba al Señor si a quien le servía era una mujer virtuosa o tal vez era una prostituta. No le importaba, hermanos. No le importaba si con el que hablaba era un sumo sacerdote o tal vez un humilde campesino. O si tenía educación o si había estado con los mejores maestros de aquel tiempo o si realmente era alguien ignorante. Su mayor preocupación, la mayor preocupación de Jesús siempre fue la condición del alma, hermano. La condición del alma de la persona. Él no hizo acepción de personas. Jesús no hace acepción de personas para ofrecer su salvación. En esa imparcialidad Jesús llama a todas las personas. Por eso le llamó a usted y a mí, hermano. Por eso le llamó a usted y a mí. Y nos llamó para ser su iglesia. Y ahora, hermanos, somos uno en Él. Somos uno en Él. Y la iglesia debe permanecer en unidad porque no debe hacer acepción de personas. La palabra de Dios nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, somos uno, es un solo cuerpo, es la iglesia de nuestro Señor y Salvador. Y mientras estemos en esta tierra, hermanos, debemos actuar como Él lo hizo, hermanos. Como el Señor que no hizo acepción de personas con nadie, así debemos actuar nosotros. Y para ello, ¿saben? Hay un factor importante. Jesús dijo que le invitáramos a Él porque Él era ¿qué? Manso y humilde. Manso y ¿qué? Humilde. Y humilde De corazón. La humildad es algo muy importante, hermanos, aquí, para no hacer acepción de personas. Muy importante. Todos los hombres somos creados iguales, hermano. Nada hemos traído a este mundo, y ¿saben? Tampoco nada, absolutamente nada nos vamos a llevar de él. Ante Dios no debe de haber jactancia, la más mínima, de nadie, hermano, de ningún hijo, hija de Dios. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos por su gracia. Absolutamente todo. ¿De qué nos podemos jactar? Dice la Escritura, hermano. De nada.
¿Qué nos pertenece? Nada. Todo nos ha sido dado por Dios, por nuestro Dios. Dios no muestra parcialidad, hermanos. Y si Dios da el ejemplo, hermanos, si Cristo da el ejemplo, nosotros debemos seguir sus pasos. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿como qué, hermanos? Como superiores a uno mismo. ¿Quieres ver a tu superior? ¿No tienes a un lado? Ponte a ver. ¿Lo concibes así en tu corazón? Así debe ser. No por lo que somos, no por lo que portamos, no porque esté alguien acá arriba o esté usted allá abajo. Eso somos ante Dios, hermanos. En otra versión dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a uno mismo. Quédese con eso, hermano. No caigamos en hacer acepción de personas, ni de los que llegan por primera vez, como la ilustración, y mucho menos con nuestros propios hermanos. Al rico y al pobre, hermanos, debemos tratarlos de la misma manera. De la misma manera. Al que tiene, al que no tiene, al que tiene un carro, al que viene en camión, trátalo de la misma manera. Al que tiene una carrera, al que estudió a lo mejor nada más la primaria, hermano, trátalo de la misma manera. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y fíjese, ni siquiera habla de la familia en la carne, es la familia en la fe, allí en Gálatas 6:10. Santiago nos habla, hermanos, de lo que acontecía en la congregación, y esto se sigue dando. Bueno, todos somos uno mismo e iguales. Dios paga lo mismo por cada uno de nosotros. No haga excepción de personas. Si saluda a los de siempre, hoy salude a otros también. Hágalo con un corazón dispuesto. No salga de aquí con el último amén y salga corriendo. Esta iglesia de Dios, hermanos, su cuerpo. Él desea que caminemos en esa unidad. Porque el amor que decimos tener por el glorioso Señor Jesucristo, ¿cuántos tienen ese amor? Amén. Ese amor debe reflejarse para con cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, porque cada vez que somos expuestos a ella, Señor, tú nos capacitas, nos enseñas, nos confrontas, Señor, nos muestras cuál es tu voluntad, y hoy no ha sido la excepción, Padre. Hoy nos has recordado que como creyentes en Cristo, Señor, no debemos hacer distinción de personas. No debemos caer en favoritismos o preferencias personales. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos porque de alguna u otra manera, en una u otra circunstancia, Señor, todos hemos caído en algún momento en este pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor.
Señor, que tu palabra, Señor, provoque en nuestra vida cambios en nuestra manera de vivir. Que seamos diligentes, Señor, en obedecer y hacer tu voluntad para que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida, Señor. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos. A quien no pudo estar hoy aquí, Señor. Guárdale. A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros ancianos, Señor. Guárdales también, por favor, Señor. Y permítenos nuevamente estar pronto aquí, Señor, para alabarte y bendecirte, Señor, como tu iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermano, no se vaya sin saludar y sin despedirse de sus hermanos. Que el Señor le bendiga.